Bueno, muy buenos días. Vamos a elaborar el siguiente algoritmo. Vamos a trabajar la función si, no, o también denominada en inglés if else, la cual hace las veces de una condición o condicional. Vamos a representar un algoritmo mediante un diagrama de flujo donde se solicita al usuario ingresar el valor del sueldo de un empleado. Se debe preguntar si es mayor de 4 millones de pesos. En el caso que la respuesta sea positiva, el empleado debe pagar un impuesto del 5%. Calcular el valor del impuesto a pagar por parte del empleado y almacenarlo en una variable y mostrar en pantalla el valor del sueldo ingresado y el valor del impuesto a pagar por parte del empleado. De lo contrario, por la parte no, debe mostrar un mensaje que indique que el empleado no debe pagar impuestos. Bueno, en primera instancia vamos a mirar cuál es la variable de entrada, que sería el sueldo a ingresar. Luego tendríamos una variable en proceso donde calcularíamos el impuesto a pagar por ese empleado. Y finalmente las variables de salida, que son el sueldo ingresado en la parte inicial del algoritmo, del diagrama de flujo, y el impuesto que se calculó en el caso de que al realizar la comparación sea mayor de 4 millones de pesos. Entonces vamos al programa DFD y vamos a iniciar con la asignación de las variables. Entonces la primera variable la vamos a denominar sueldo y la vamos a iniciar en 0. Luego vamos a inicializar y asignar la variable impuesto. Vamos a iniciarla también en 0, ya que la vamos a calcular durante el desarrollo del diagrama de flujo. Bueno, muy bien, vamos a dar un clic en aceptar y ahora vamos a colocar un mensaje para el usuario en una salida. Entonces vamos a colocar esa salida, vamos a dar doble clic, vamos como siempre a iniciar con comillas sencillas y vamos a escribir ese mensaje. Por favor, ingrese el valor del sueldo del empleado. Vamos a cerrar con comillas sencillas y vamos a dar un clic en aceptar. Inmediatamente después, ahora vamos a colocar una lectura de datos para poder realizar esa lectura de la variable sueldo. Vamos a colocar el nombre de la variable sueldo y vamos a dar clic en aceptar. Bueno, ya está la variable de entrada y ahora entonces viene el si o el denominado if o también denominada condición, que en este caso vamos a utilizar para realizar la validación una decisión. Vamos a colocar acá una decisión, vamos a dar doble clic. Recordemos que la parte sí se realiza por la parte derecha y la parte no va por la parte izquierda. Entonces, si la condición es verdadera, irá por la parte derecha en el caso del programa DFD. Y viene la pregunta. Entonces, la variable que está involucrada en esta condición o pregunta es sueldo. Vamos a escribir que si el sueldo, vamos a trabajar con el operador lógico, mayor que, si el sueldo es mayor que, espacio, 4 millones, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y los 6 ceros para indicar el valor de 4 millones de pesos. Si el sueldo es mayor de 4 millones de pesos, esa es nuestra condición. En el caso de que sea verdadero, vamos por la derecha. Vamos a dar un clic en aceptar y vamos a ir a la parte verdadera, donde
vamos a realizar un proceso. Ese proceso se realiza también con una asignación. Vamos a colocar la asignación por la parte derecha y vamos a trabajar la variable denominada impuesto. Entonces vamos a colocar impuesto y vamos a realizar el cálculo matemático, que es igual el impuesto al valor ingresado en el sueldo multiplicado asterisco por 0.05, que corresponde, en el caso de que sea verdadero, al 5%. Vamos a dar un clic en aceptar y de esa forma hemos trabajado la fórmula para calcular el impuesto. Vamos a dar un clic en aceptar y se nos dice que en el ejercicio, que en el caso de que sea verdadero, mayor de 4 millones, el empleado debe pagar el impuesto del 5%, ya lo calculamos, y entonces debemos mostrar en pantalla el valor del sueldo ingresado y el valor del impuesto a pagar. Entonces vamos nuevamente a nuestro diagrama y vamos a colocar un mensaje de salida. Vamos con comillas sencillas y colocamos que el valor del sueldo ingresado por el empleado es, dos puntos, espacio, vamos con comillas sencilla, coma y la variable. Entonces el valor del sueldo ingresado por el empleado es, coma, y la variable en este caso es sueldo. Bueno, se nos dice también que debemos mostrar el valor del impuesto. Vamos a colocar una coma para separar la variable, luego nuevamente comilla sencilla, dejamos un espacio y vamos a colocar que el valor del impuesto a pagar por parte del empleado es de dos puntos, espacio, cerramos con comilla sencilla, coma para separar el mensaje de la variable y la variable denominada impuesto. Bueno, vamos a dar un clic en aceptar y ya tenemos evaluada la parte verdadera. Hemos realizado el cálculo y ahora el mensaje de salida. Se nos dice que si no es verdadera esa pregunta, esa indagación, de lo contrario debemos mostrar un mensaje que indique que el empleado no debe pagar impuestos. Entonces vamos nuevamente al diagrama y por la parte no vamos a colocar una salida y un mensaje. Vamos a iniciar con comillas sencillas que diga que el empleado no debe pagar impuestos. Bueno, muy bien, cerramos con comillas sencilla. Vamos a dar un clic en aceptar y nos queda evaluada la parte no de nuestra condición. Bueno, muy bien. Ahora que nos resta finalmente, ya después de que esté realizado nuestro diagrama de flujo, vamos a realizar una prueba de escritorio. Vamos a la parte superior del menú, vamos a dar un clic en ejecutar y revisamos el mensaje de salida. Por favor, ingrese el valor del sueldo del empleado. Entonces nos dice que si es mayor de 4 millones, vamos a escribir 5 millones de pesos. Vamos a dar clic en continuar y nos dice el valor del sueldo ingresado por el empleado es 5 millones y el valor del impuesto a pagar por parte del empleado es 250,000 pesos. El 5% que corresponde a esos 5 millones son 250,000 pesos. Entonces, muy bien, ya está probado nuestro diagrama de flujo por la parte sí. Vamos a dar un clic en aceptar. La ejecución ha terminado con normalidad y ahora vamos a realizar finalmente otra prueba de escritorio para verificar la parte 2. Vamos a un clic en ejecutar. Por favor, ingrese el valor del sueldo del empleado y vamos a escribir 3 millones de pesos.
Vamos a dar clic en continuar. El empleado no debe pagar impuestos. Ese es el mensaje de salida, ya que el sueldo no es mayor de 4 millones de pesos. Vamos a dar clic en continuar. La ejecución ha terminado con normalidad y de esta forma hemos realizado nuestro diagrama de flujo. Muchas gracias.